pasado mes de julio, mi hogar se vio afectado por graves problemas que me dejaron sin electricidad durante varios días, justo mientras se llevaban a cabo las reparaciones. Trabajando desde casa, esta situación se convirtió en un verdadero obstáculo, obligándome a buscar refugio temporal en un Airbnb hasta que se restableciera la energía. Las opciones de Airbnb en mi zona eran limitadas, dado que no vivo en una metrópolis. La alternativa más cercana y asequible se encontraba a unos 45 minutos en coche, en una zona apartada y pequeña de la ciudad, conocida por no ser la más próspera. Sin embargo, considerando que mi estancia sería breve, el ahorro económico valía la pena. Al llegar, exhausto por los inconvenientes en casa, me dirigí directamente a la cama. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me dispuse a preparar mi espacio de trabajo. Pero justo antes de comenzar mi jornada laboral, un golpe en la puerta interrumpió mis planes. Dudé un instante si debía abrir, considerando que no era mi casa, pero pensando que podría ser el anfitrión o algo similar, me acerqué a la puerta para ver quién era. En el porche, un hombre de unos 30 y tantos años, completamente cubierto de tatuajes, esperaba. No tenía la apariencia de un anfitrión de Airbnb, ni siquiera la de un vendedor. Inseguro de por qué estaba allí, y sin muchas ganas de saberlo, decidí ignorarlo. Me alejé de la puerta y regresé al escritorio, terminando de prepararme y comenzando a trabajar. Tenía algunas reuniones y mucho trabajo acumulado por mi ausencia de los últimos días. No creo que me levanté del escritorio hasta las 8 de la noche. E incluso entonces estaba considerando volver a trabajar después de salir a buscar la cena. Apenas un par de minutos después de regresar y empezar a comer, otro golpe resonó en la puerta. Inmediatamente me levanté y fui a ver quién era, y no me sorprendió ver que era el mismo tipo de antes. ¿Qué podría querer de mí a estas horas de la noche? Sentía más irritación que verdadera preocupación, pero simplemente me alejé de la puerta y regresé a cenar. Tras media hora, cerca de las 10 de la noche, decidí trabajar por lo menos una hora más. El cansancio me pesaba, pero el trabajo era ineludible, y posponerlo solo aumentaría mi estrés al día siguiente. Me puse los auriculares y me concentré en la tarea durante 60 minutos. Avancé considerablemente, y una vez satisfecho, finalmente cerré el portátil por esa noche. No me había percatado de lo oscuro que se había puesto todo. Supongo que la pantalla del ordenador era la única luz que tenía encendida. Fui al frente y encendí la luz. Un escalofrío me recorrió de inmediato. En el pasillo delantero se distinguían unas huellas de zapatos tenues, pero inconfundibles. Al mirar alrededor, estaban por todas partes. Incluso llegaban hasta detrás del escritorio, donde había estado trabajando. Aterrorizado, la seguí lentamente hasta la puerta trasera, que estaba entreabierta. Ni siquiera sé cómo describir la sensación que me invadió. Un horror puro y absoluto. Instantes después, pasos resonaron en la escalera. Eran lentos y cautelosos, pero al llegar al último escalón, un hombre asomó la cabeza al pasillo y me miró directamente. Era el mismo, inconfundible por sus tatuajes y su apariencia. La sorpresa iluminó su rostro al verme deambulando, pero esa sorpresa se transformó rápidamente en ira. Su rostro era una máscara de irritación y furia. Intenté decir algo, pero las palabras se negaron a salir.
Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me di la vuelta y salí corriendo por la puerta trasera. Atravesé el patio trasero y me adentré en un bosque que se extendía detrás de las casas. Me oculté tras un árbol y saqué el teléfono, marcando el 911. Sin embargo, colgué al escuchar pasos que se acercaban corriendo hacia mí. No esperaba que me siguieran, pero afortunadamente pasaron de largo sin verme, perdiéndose en la oscuridad. Una vez que logré contactar a la policía, regresé al Airbnb y esperé su llegada. Les di una descripción detallada del hombre y lo encontraron al día siguiente. Guiado por la convicción que me daban sus tatuajes distintivos, supe que era él, el mismo que había irrumpido en varias casas días antes, perpetrando actos terribles contra sus habitantes. Desconozco sus intenciones hacia mí, o por qué inicialmente me dejó ileso, pero ahora puedo descansar con la certeza de que ya no podrá dañar a nadie más. Mi viaje a través del país era una especie de odisea. Debía resolver asuntos laborales en una oficina remota en Maine y aproveché el viaje para visitar amigos y familiares en la costa este. En mi cuarto día de travesía, la mayor parte transcurrió en Pensilvania. Atravesé pueblos encantadores, pero predominaban los paisajes desolados, y la ruta me desviaba por carreteras secundarias interminables y solitarias. Al caer la noche, la lluvia arreció y mi combustible escaseaba. Hacía tiempo que no veía una gasolinera, pero confiaba en encontrar una pronto, aunque la carretera parecía evitar cualquier núcleo urbano. Tras media hora bajo la lluvia, divisé entre la niebla una señal de gasolinera y, poco después, apareció ante mí. Estaba apartada de la carretera, oculta entre los árboles, un establecimiento pequeño y discreto. A medida que la noche se cernía, la lluvia arreciaba, empujándome hacia la única estación de servicio en kilómetros. Apenas contaba con 2 surtidores y una pequeña construcción que hacía las veces de tienda. Sin más opciones, me resigné y detuve el coche. Al intentar pagar, la pantalla del surtidor permaneció en negro, ignorando mi tarjeta. Frustrado, probé el otro surtidor, pero este también estaba inoperativo. La oscuridad y la lluvia dificultaban la visión, pero una luz tenue brillaba tras las ventanas de la tienda. Con renovadas esperanzas, me dirigí hacia ella, anhelando encontrar a alguien que pudiera auxiliarme. Bajo el alero que protegía los surtidores de gasolina, eché a correr hacia la puerta. La humedad empañaba por completo el cristal, impidiendo ver el interior. Apenas distinguía el reflejo de una luz difusa. Al tirar del manillar, la puerta chirrió al abrirse. Nada más entrar, supe que algo andaba mal. Los estantes estaban vacíos, algunos incluso derribados. El lugar parecía devastado. Sin embargo, una luz proveniente del fondo, ahora claramente una lámpara, rompía con la oscuridad. Apenas pasé unos segundos dentro. La visión del caos me impulsó a retroceder. No sabía qué estaba sucediendo, pero intuía que nada bueno, y definitivamente nada útil para mi situación. Al salir a la lluvia y girarme hacia mi coche, descubrí a una persona de pie junto a él. Empapados hasta los huesos, inspeccionaban mi coche, escudriñando a través de las ventanillas. ¿Qué hacéis?, grité, acercándome a ellos a zancadas. Me lanzaron una mirada fugaz antes de dirigir sus ojos hacia algo detrás de mí. Me giré para observar el edificio. La puerta principal se abrió y un hombre salió a la lluvia. Su cabello era largo y negro y su rostro, de aspecto enfermizo,
sin detenerse a evaluar la situación, se abalanzó sobre mí a toda velocidad. La persona que estaba junto a mi coche simplemente se apartó mientras yo me metía dentro. Pero el hombre que corría no aminoró la marcha. Llegó hasta mi puerta e intentó abrirla, y cuando arranqué, un fuerte rasguido metálico resonó a través del coche. Aceleré a fondo, escapando de ese lugar y retomando la carretera. Pero apenas media hora después, el coche se quedó sin gasolina. Por suerte, tenía cobertura móvil en la zona y pude pedir ayuda. Mientras esperaba, observé el exterior del coche y vi una enorme raya que cruzaba la puerta. Parecía que el hombre había pasado un cuchillo por ella cuando me alejaba. Más tarde, esa noche, supe que la gasolinera llevaba al menos una década abandonada. Aparte de eso, no pasó nada más. Y lo que habría sucedido si no hubiera escapado a tiempo quedó en meras conjeturas. De esto, hace ya 10 meses, estaba pasando unos días con mi mejor amigo de la universidad en su pueblo natal. Lo llamaré Chris por privacidad. Era un pueblo muy pequeño comparado con lo que yo estaba acostumbrado, pero Chris me estaba enseñando los alrededores, fuimos a los bares y simplemente pasamos un buen rato. En mi última noche allí, surgió un tema fascinante, un lugar que anhelaba explorar desde hacía tiempo, pero que, hasta entonces, no había encontrado compañero para la aventura. Se trataba de una casa abandonada, o quizás un pueblo fantasma, perdido entre la maleza a unos kilómetros de distancia. Recordando nuestras escapadas de antaño, cuando la universidad nos unía en la exploración y el senderismo, la idea me pareció irresistible. Apenas 30 minutos después de aquella revelación, ya nos adentrábamos por un sendero boscoso, con las últimas luces del día aún acariciándonos. Previsoramente, llevábamos linternas frontales por si acaso. Tras unos 20 minutos de caminata, el sendero se desvaneció, obligándonos a seguir una senda casi imperceptible entre los árboles. Una hora después, la recompensa. Vislumbramos una casa a lo lejos, y al acercarnos, descubrimos que tras ella se escondían muchas más. Sin embargo, la estampa no era la que ninguno de los dos imaginaba. Las casas, extrañamente, no parecían tan antiguas. Casas de aspecto desgastado y con daños evidentes se alzaban ante nosotros, aunque revestimientos modernos intentaban disimular su abandono, dándoles un aire similar al de cualquier otra vivienda. Un camino de grava, estrecho y solitario, conducía a cada una de las casas. Parecía que alguien había intentado construir una pequeña comunidad, un sueño truncado por un destino desconocido que les obligó a abandonarlo todo. No éramos los primeros en llegar. Los grafitis garabateados en las paredes de las casas eran prueba de ello. Chris y yo nos acercamos a la primera casa, asomándonos cautelosamente a través del vano de la puerta. La maleza se abría paso entre las tablas del suelo, reclamando lo que una vez fue suyo. Aparte de eso, la casa estaba vacía. Pero antes de que pudiéramos siquiera poner un pie dentro, un estruendo resonó en el bosque. Sobresaltados, ambos giramos la mirada hacia el camino de grava de donde creímos que provenía el sonido. Después del golpe, solo reinó el silencio. No teníamos idea de qué lo había causado, pero tras no encontrar nada, finalmente entramos en la casa. La casa, aunque no ostentaba grandes lujos, poseía un encanto melancólico que invitaba a la reflexión. Lo verdaderamente intrigante era imaginar las razones que habían llevado a alguien a abandonarla a su suerte.
Tras explorar la planta baja, nos aventuramos a subir al segundo piso. Una extraña penumbra nos recibió en el rellano, como si las ventanas hubieran decidido negar el paso a la luz. El pasillo era breve, custodiado por tan solo 2 puertas y una trampilla que sugería el acceso al ático. Abrimos la primera puerta, revelando otra habitación vacía, cuando un ruido proveniente de la planta baja interrumpió nuestra exploración. Pasos arrastrados resonaban sobre la hierba, acercándose a la casa. Permanecimos en silencio, conscientes de que nuestra presencia no había pasado desapercibida. Pero ¿por qué se acercaban? Se detuvieron justo en el umbral de la puerta principal, indecisos antes de entrar. Un susurro quebró el silencio. «¿Hola?» No respondimos. «Solo quiero hablar, no haré daño alguno». La voz sonaba anciana, como si le faltaran dientes, tropezando con las palabras. Luego, un minuto de silencio sepulcral. No dijo nada más, pero tampoco oímos que se marchara. Aguantamos la respiración durante unos minutos más, sin escuchar nada, hasta que Chris, sigilosamente, bajó las escaleras y asomó la mirada hacia la puerta principal. Volvió su rostro hacia mí, pálido como la cera. «No hay nadie», susurró. Escapamos tan rápido como pudimos y regresamos a su cabaña. A día de hoy, desconozco la identidad de aquel hombre y sus intenciones. Una cosa sí sé: si nos hubiera encontrado, es probable que no estaría aquí para contarlo. En mi tercer día de travesía, al pasar por una zona de acampada, me encontré con un hombre sentado junto a su tienda. Hicimos una pausa y charlamos un rato. Me comentó que pasaría la noche allí y que al día siguiente se dirigiría a la cima del sendero. Le dije que ese era mi destino para hoy y que probablemente nos veríamos cuando llegara. Poco después me despedí y llegué a lo que sería mi campamento durante 2 noches. La vista era algo que nunca había experimentado antes y fue perfecta para un día de descanso en la cima del sendero. Durante todo ese día nadie pasó por allí, y cuando llegó la noche seguía siendo el único acampando. Recordé al tipo que había conocido en el campamento un día atrás, quien dijo que llegaría a esta cima hoy, pero nunca apareció. Pensé que tal vez había decidido dar la vuelta por alguna razón, o simplemente acampar un día más en el lugar donde ya estaba. Por la mañana empaqué y comencé a bajar por el camino que había recorrido, aunque empecé tarde, así que al menos esperaba llegar al mismo campamento donde estaba el hombre. Me sentía particularmente dolorido, lo que no ayudaba en absoluto, y antes de darme cuenta, la luz del día casi se había desvanecido por completo. Encendí mi linterna frontal y seguí por el sendero, caminando otra hora después de la puesta de sol hasta que llegué al campamento. La tienda del hombre seguía allí, montada como si nunca se hubiera ido. Conociendo sus planes de seguir caminando y sabiendo que permanecer en un mismo campamento durante varios días mientras se hace senderismo es inusual, grité, preguntando si se encontraba bien. No hubo respuesta. Me acerqué un poco más y dije que solo quería ver cómo estaba, pero la solapa de su tienda estaba parcialmente abierta y no había nadie dentro. Sentí un nudo en la garganta, como si mi cuerpo supiera que algo no iba bien. Me quedé de pie mirando a mi alrededor, sin ver ni una sola señal de él por ninguna parte, hasta que divisé un brillo en la distancia. Había una tenue luz quieta en lo profundo del bosque. Comencé a caminar hacia ella,
alejándome unos 40 metros de las tiendas antes de encontrar la fuente. Una linterna frontal yacía abandonada en el suelo, como olvidada por descuido. Su luz era tan tenue que parecía estar a punto de agotarse. Fue entonces cuando noté que alguien me observaba. La figura se hallaba a unos 9 metros, procurando permanecer oculta entre las sombras. En lo más profundo de mi ser, supe que no era el hombre de antes, pero sentí la necesidad de decir algo, de romper el silencio. ¿Hola? ¿Necesitas ayuda?, pregunté. La figura permaneció inmóvil, silenciosa. Lo siento, me voy, dije con voz temblorosa, y me apresuré a regresar a la tienda. Afortunadamente, aún no había desempacado nada. Rápidamente me puse la mochila al hombro y comencé a alejarme del campamento. En ese instante, la linterna en el bosque se apagó. Escapé y caminé lo más lejos que pude, recorriendo otros 5 kilómetros hasta el siguiente campamento. Tan pronto como pude, denuncié lo sucedido y desafortunadamente se confirmó lo que temía. El hombre que había conocido estaba desaparecido. Apenas hay rastros que seguir, y en esa zona remota, buscar a alguien es prácticamente imposible. La identidad de esa persona que vi allí es probablemente la mayor incógnita que podría darnos respuestas sobre lo ocurrido, aunque parece que la mayoría somos conscientes del escenario más probable. Semanas antes, había reservado un Airbnb en un pueblo en el que nunca había estado. Un cliente con el que tenía una reunión de trabajo vivía en la zona. Así que solo iba a quedarme un día y después regresaría a casa. El trayecto en coche duró 3 horas y cuando llegué a la entrada y salí del coche, el vecindario era muy silencioso. La mayoría de las casas estaban a oscuras y los árboles cubrían los jardines, impidiendo la vista. Lo único que realmente vi fue a una persona caminando por la calle. Una sensación inexplicable me invadió al observar la lejanía. Todo parecía normal, pero algo me perturbaba. Abrí la puerta y entré, instalándome en la casa. Era un lugar común, sin lujos, pero perfecto para mis necesidades. Después de inspeccionar cada rincón, salí a buscar mi otra maleta. Al pisar el porche, lo vi. Era la misma persona que había visto caminar hace unos minutos, pero ya no caminaba. Ahora, inmóvil, estaba de pie en la calle, mirando fijamente la casa. Mientras me dirigía al coche, me notó y comenzó a alejarse. No le quité el ojo de encima, sospechando de sus intenciones. Parecía simplemente seguir caminando, alejándose por la calle. Regresé a la casa, asegurándome de cerrar bien todas las puertas y ventanas. Por si acaso, metí el coche en el garaje. Durante las siguientes horas, salí un par de veces para ver si aquel hombre seguía por los alrededores, pero ya no lo vi. Al día siguiente tenía que levantarme temprano, así que me fui a la cama. Dormí razonablemente bien, despertándome un par de veces durante la noche. Finalmente, sonó la alarma a las 4 de la mañana. Aún estaba oscuro, pero, adormilado, me senté en la cama e inmediatamente noté una luz que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. No recordaba haber dejado ninguna luz encendida, aunque pensé que quizás había pasado por alto la luz de la cocina o algo así. Me levanté y me acerqué a la puerta, pero justo antes de abrirla, escuché algo al otro lado. Parecía que algo se movía al final del pasillo. Abrí la puerta y vi que la luz del salón estaba encendida.
algo que sabía con certeza que habría apagado. El sonido continuó mientras caminaba por el pasillo y miraba hacia el salón. En la penumbra de la esquina, una figura rebuscaba entre mis pertenencias. Un sudadero negro con capucha y vaqueros desgarrados componían su atuendo, similar al de aquel individuo que había visto merodear. Apenas le dediqué una mirada fugaz antes de que se volviera hacia mí. No mostró sorpresa alguna, como si mi llegada fuera algo esperado. Dejó caer el bolso al suelo y con voz amenazante me ordenó que no me moviera. Comenzó a avanzar hacia mí y en una fracción de segundo tuve que decidir mi siguiente movimiento. Sin dudarlo, me di la vuelta y corrí de regreso a la habitación, cerrando la puerta de golpe justo antes de que me alcanzara. Se estrelló contra ella, intentando derribarla a patadas, y luego comenzó a manipular la cerradura. Pensé rápido, abrí una ventana y salté al vacío, huyendo a toda velocidad. Cuando finalmente logré alertar a la policía, el intruso ya no estaba en la casa. Mis maletas también habían desaparecido y, para colmo de males, la puerta de la habitación estaba abierta. Él había forzado la cerradura y entrado. Así que si me hubiera quedado escondida en el baño o algo así, quién sabe qué habría sucedido. La policía creía que había algo más detrás de las acciones de este hombre, aparte de robarme. Así que rezo para que no me encuentre de nuevo. A principios de esta primavera, estaba acampando en el bosque, a 4 horas al norte de donde vivo. Había un pequeño lago al que iba con frecuencia. Nunca estaba lleno de gente. Ni siquiera era muy conocido, creo. Así que era una escapada tranquila cada vez que iba. Cuando llegué el primer día y monté todo, no había nadie más. El lago no era demasiado grande y estaba rodeado por una playa cubierta de hierba con el bosque alrededor. Así que podía ver prácticamente todo el lago. Poco después de llegar, vi a un hombre salir del bosque al otro lado y montar una tienda. Parecía un campista común, reservado al principio, pero antes del atardecer lo vi dar una vuelta alrededor del lago y dirigirse hacia mi campamento. Con una sonrisa amigable, se presentó como William. Me comentó que no estaba seguro de si me había visto instalarme, pero él me vio al otro lado del lago y simplemente quería saludar, ya que ambos estábamos en medio de la nada, en un lago que casi nadie visita. Charlamos un rato y la verdad es que me pareció muy buena onda. William tenía 26 años, casi la misma edad que yo, y a ambos nos gustaba este lugar para acampar por lo aislado que era. Después de conversar por unos 30 minutos, regresó al otro lado del lago mientras el sol se ocultaba. No pasó mucho más esa noche, pero a la mañana siguiente terminamos hablando y pasando el día juntos. Compartió un paquete de 6 cervezas conmigo y nos sentamos en la playa a tener buenas conversaciones informales. Cuando volvimos a nuestras tiendas al final del día, yo estaba sentado junto a mi pequeña fogata y me sentí realmente contento de haber conocido a William. Parecía el compañero ideal para ir de camping, tal vez en otra ocasión. Sin embargo, a medida que se hacía más tarde, comencé a prepararme para apagar el fuego e irme a dormir. Fue entonces cuando vi a William caminando alrededor del lago. Su fogata se había apagado hacía un rato, así que pensé que ya estaba durmiendo en su tienda, pero aparentemente no era así. Se acercó a mi fogata y de inmediato algo en él era diferente. «Oye, ¿todo bien, amigo?», pregunté. Sonrió y de repente
Volvió a ser como antes, pero me dijo que venía a preguntarme si quería ver un lugar genial que había encontrado con una vista increíble. Le dije que era un poco tarde para salir, pero me aseguró que la vista era grandiosa precisamente porque estaba oscuro. La forma en que lo promocionaba me hizo sentir que no podía perdérmelo. ¿Y qué sentido tendría acampar en el bosque si simplemente rechazaba las buenas vistas? Me levanté y lo seguí hasta la otra orilla del lago. Luego me mantuve a su zaga mientras nos guiaba a través del bosque. No había sendero ni nada parecido, así que supe de inmediato que, fuera cual fuese este lugar, William debía haber estado allí muchas veces para conocer el camino exacto sin perderse, especialmente en la oscuridad. Caminamos quizás unos 15 minutos antes de que William comenzara a disminuir la velocidad. Señaló hacia adelante y sonrió como si esta fuera la gran vista. Pero cuando caminé frente a él y miré, vi una pequeña estructura. Era una vieja caravana o autocaravana que parecía haber sido abandonada y sucumbido a los elementos durante años. Musgo crecía por todas partes y agujeros de óxido cubrían el revestimiento. Me volví para mirar a William, preguntándome qué era todo esto, pero su rostro ahora era frío y vacío. Parecía otra persona. «William, ¿qué es esto?». No respondió. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda y comencé a mirar a mi alrededor frenéticamente. Fue entonces cuando el chirrido de una puerta de metal oxidado abriéndose a mis espaldas me heló la sangre. Apenas vislumbré una figura salir corriendo antes de que mis pies me impulsaran en una huida desesperada. Oía a Guillermo y a la otra persona pisándome los talones, pero saqué fuerzas de flaqueza para mantener la distancia hasta que logré perderlos. Para entonces me había adentrado tanto en el bosque que estaba completamente desorientado. Me limité a caminar con la vista fija en los árboles hasta que el sol comenzó a despuntar en el horizonte. Cuando finalmente logré regresar al lago, observé desde la línea de árboles que todo mi equipo de acampada había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. Permanecí oculto, regresé al sendero y finalmente llegué a mi coche. Presenté una denuncia ante la policía local, pero nunca mencionaron haber encontrado nada. Para ser honesto, no creo que siquiera se molestaran en buscar. El destino que me aguardaba esa noche me estremece al solo pensarlo, pero al menos logré escapar antes de presenciarlo. Me encontraba en un viaje por carretera desde Portland hasta Chicago. El trayecto implicaba casi 3 días de conducción, por lo que había reservado algunos alojamientos a lo largo de la ruta. No me detuve demasiado en la selección de los lugares, pero opté por Airbnbs para disfrutar un poco más del viaje en lugar de hospedarme en un hotel concurrido. Mi primer Airbnb estaba en Wyoming, y la ruta a través del estado no atraviesa grandes ciudades, así que se encontraba en un pueblo realmente pequeño. Probablemente no se extendía más allá de 2 o 3 millas. Al cruzar la frontera hacia Wyoming, comenzó a nevar copiosamente, prolongando la ya larga jornada de conducción. Cuando llegué al pueblo, las carreteras estaban cubiertas de nieve y el sol ya se había ocultado. El ambiente era desolador. No conozco mucho sobre pueblos pequeños, pero este parecía ser exactamente como lo imaginaba, especialmente en un estado con baja densidad de población como Wyoming. Ansiaba encontrar un McDonald's o algo similar donde cenar rápidamente, pero pronto comprendí que no habría tal suerte.
Así que atravesé el pueblo y tomé el camino hacia mi Airbnb. Era una larga entrada que conducía a una pequeña casa en medio de un campo, con altos pinos cubiertos de nieve alineados en el jardín delantero. Aparqué a un lado, tomé mi bolso y rodeé la casa hasta la entrada principal. Introduje el código y entré, cerrando la puerta tras de mí y encendiendo las luces. El lugar era pequeño, quizás unos 46 metros cuadrados, con solo una sala de estar y un dormitorio. Me quité los zapatos, dejé mi bolso junto a la cama y me senté en el sofá. En ese instante, un golpe sordo provino del dormitorio. Volví la mirada hacia la puerta por la que acababa de pasar. El ruido había sido fuerte, pero no tenía idea de qué lo había causado. Me levanté y regresé, asomándome al dormitorio y encendiendo la luz. Todo era monótono, repetitivo. Revisé el pequeño baño anexo, asegurándome de que todo estuviera en orden. La única puerta restante en la casa era la del armario del dormitorio. Me dirigí hacia ella y tiré de la manija, pero permaneció inmóvil. Parecía estar cerrada con llave desde el otro lado. Al principio me desconcertó que un armario estuviera cerrado así, pero luego pensé que podría ser un espacio de mantenimiento donde el propietario guardaba sus pertenencias. No había otros lugares para almacenar nada, así que llegué a esa conclusión. Regresé a la sala y descansé la vista en el sofá, repasando mi plan para el día siguiente. Después de un cuarto de hora, me levanté y me acerqué a la ventana, tratando de ver si la nieve seguía cayendo y si las carreteras estarían transitables mañana. Afuera reinaba una oscuridad inquietante, sin luces del pueblo visibles tras los altos pinos, y la nieve seguía cayendo con intensidad. Cerré las persianas y me volví hacia el sofá. Pero entonces divisé una sombra que se movía en el dormitorio. Se movía lento y sigiloso, como la sombra que proyecta una puerta al abrirse o cerrarse. Comencé a acercarme, aguzando el oído al llegar al umbral y mirar dentro de la habitación. Todo estaba en su sitio. Nada parecía haber provocado aquella sombra que había visto, pero sabía que algo se había movido allí. Continué observando, hasta que mi mirada se posó de nuevo en el armario. Seguía cerrado, pero algo en él me producía una inquietud profunda. Me acerqué, agarré el tirador y se abrió con facilidad. Ya no estaba cerrado con llave, pero dentro no había nada. Era simplemente un pequeño vestidor vacío. Antes de que pudiera asimilarlo todo e intentar conectar las piezas, escuché a alguien detrás de mí. Al darme la vuelta, un hombre corpulento se encontraba de pie en la puerta del baño, con el rostro marcado por rasguños y cortes, y una expresión de agotamiento que calaba hondo. El hombre entró en el dormitorio. Su mirada vacía, casi ausente, me inquietó. Se arrodilló junto a la cama y con movimientos lentos extrajo una bolsa de lona, sucia y desgastada por el tiempo. Se levantó, sin siquiera cruzar su mirada con la mía, y salió de la habitación, perdiéndose tras la puerta principal. Corrí tras él, observando cómo se adentraba en la nieve, alejándose de las luces cálidas de la casa, hasta convertirse en una silueta difusa en la oscuridad. Intenté alertar a la policía, pero tras describir al hombre, solo hablaron con el dueño del Airbnb. Después de marcharme del pueblo, no supe nada más. Quizás solo buscaba un refugio, un lugar donde dormir, pero su aspecto me atormenta. Aún me estremezco al pensar qué habría ocurrido
si esa noche me hubiera ido directamente a la cama, ignorando su presencia, con él escondido en el armario, a escasos centímetros de mí. Todo esto sucedió hace unos meses, cuando trabajaba como repartidor para una empresa de envíos a domicilio, un trabajo que hago a tiempo parcial, unas 10 o 15 horas a la semana. Esa noche, cuando la ciudad ya dormía, decidí aceptar solo un par de pedidos. Alrededor de la 1 de la madrugada, recogí un pequeño encargo con destino a un edificio de oficinas al otro lado de la ciudad, según indicaba la dirección. Algo habitual, pensé, seguramente para los trabajadores nocturnos. Sin embargo, al llegar al estacionamiento, me sorprendió el silencio absoluto. Ni un solo coche a la vista. Aparqué cerca de la entrada y salí con la comida. El edificio, de solo 2 plantas y no muy ancho, parecía una oficina, aunque más pequeña de lo usual. Todas las luces estaban apagadas, excepto una tenue luz que brillaba tras la puerta principal. Me acerqué y confirmé en la aplicación. Debía entrar al vestíbulo principal y dejar la bolsa frente a la puerta 232. Al mirar a través del cristal, divisé un pasillo con varias puertas cerradas a ambos lados. Rara vez había entregado pedidos directamente en habitaciones, excepto en hoteles, así que esta situación me resultaba inusual. Probé la puerta, empujándola suavemente. Estaba abierta. Entré con cautela. Esperaba encontrarme con el bullicio propio de un lugar de trabajo, gente moviéndose y conversando, pero el silencio era absoluto. Ni un solo sonido rompía la quietud del edificio. Solo el zumbido tenue de las luces fluorescentes que colgaban del techo. Mientras avanzaba por el pasillo, observé que las primeras puertas estaban numeradas con cifras que rondaban el centenar, como 102 y 106. El número de la habitación donde debía dejar el paquete estaba en el rango de los 200, lo que me llevó a pensar que se encontraba en el segundo piso. En el centro del pasillo, divisé la entrada a la escalera. Una cuña de madera mantenía la puerta abierta, pero las luces estaban apagadas. Entré y me detuve al pie de la escalera, alzando la vista. La caja de la escalera estaba sumida en una oscuridad total. Ni siquiera un atisbo de luz provenía del piso superior, donde supuestamente se encontraba la habitación de mi destino. De nuevo, ese silencio inquietante me invadió, calándome hasta los huesos. Siempre fui de seguir las instrucciones al pie de la letra para obtener buenas críticas. Pero esta vez sentí que la situación era demasiado turbia. Salí del hueco de la escalera y regresé al pasillo, justo cuando la puerta de enfrente se abrió. La habitación estaba a oscuras, pero un hombre emergió de detrás de la puerta y se adentró en el pasillo. Vestía ropa de calle y no tenía la apariencia de un oficinista. Se plantó frente a mí y señaló hacia la escalera. 232 está allá arriba, dijo. Asentí, pero no me moví, y él tampoco. Me miró fijamente a los ojos, con una expresión que denotaba una ira contenida. Tras unos segundos de tensión palpable, dejé caer la bolsa al suelo y me dirigí rápidamente hacia la salida. No me siguió directamente, pero al salir del edificio, distinguí sus pasos adentrándose en el hueco de la escalera y ascendiendo. Subí a mi coche y me marché. No supe qué pensar, ni si estaba exagerando, así que decidí no llamar a la policía. Sin embargo, al día siguiente, fue la policía quien me contactó. Aparentemente, la oficina había denunciado un allanamiento.
y en las imágenes de las cámaras de seguridad reconocieron mi coche y mi matrícula, rastreándome hasta dar conmigo. También tenían grabaciones del incidente, por lo que me citaron para interrogarme sobre cualquier información que pudiera tener. No pude aportar mucho, pero resultó que en realidad eran 3 personas las que irrumpieron en el lugar. Uno estaba abajo, el que yo vi, pero las cámaras mostraron que los otros 2 se ocultaban en lo alto de las escaleras, aparentemente esperando a que yo subiera. Lo más inquietante es que esa misma noche se realizaron varios pedidos de entrega a esa oficina. Afortunadamente, los demás repartidores fueron más precavidos que yo, dejando los paquetes en la puerta principal. ¿Quién sabe qué habría ocurrido en esa oficina si alguno de nosotros hubiera subido al segundo piso? Pero esperemos que la policía encuentre a esos 3 hombres antes de que alguien más sea víctima. Mi esposa y yo tenemos la costumbre de tomarnos vacaciones anuales en diferentes lugares. Es nuestra forma de desconectar de la rutina diaria y, sobre todo, de disfrutar de tiempo de calidad juntos. Este año habíamos reservado una cabaña en el estado de Washington. Estaba alejada de todo y la descripción en línea prometía tranquilidad y paz, lejos de cualquier otra vivienda o persona. La mayor parte de nuestra vida transcurre en ciudades llenas de gente, así que esto nos sonaba de maravilla. Tras aterrizar, fuimos caminando a un supermercado a comprar lo necesario y luego tomamos un taxi hasta la cabaña. No alquilamos un coche porque sabíamos que solo estaríamos allí por 3 días y queríamos pasar todo el tiempo en la cabaña. Además, si cambiábamos de opinión o necesitábamos algo más, siempre podíamos pedir un Uber. El viaje en taxi duró poco más de 1 hora desde la ciudad en la que aterrizamos. El viaje transcurrió en gran parte entre imponentes cadenas montañosas y paisajes cubiertos de árboles. Era una vista hermosa que nos llenó de entusiasmo por nuestra estancia. Alrededor de las 7 de la tarde llegamos a la cabaña. Estaba completamente aislada en medio del bosque. Incluso el camino de acceso no era más que unas huellas de neumáticos en la tierra. Salimos del taxi, pagamos la tarifa y llevamos nuestras pertenencias al interior. La cabaña era pequeña. En la planta principal se encontraban la cocina y la sala de estar, con una escalera que conducía a un altillo donde estaba la cama. La zona de la cama en el altillo era baja. Literalmente, había que arrastrarse para entrar, como las que se ven en una casa diminuta. Después de deshacer las maletas y preparar una cena rápida, exhaustos por el viaje, abrimos una botella de vino para relajarnos. Encendimos la chimenea y charlamos sobre lo mucho que esperábamos los días siguientes. Alrededor de las 11 de la noche, mientras conversábamos, escuchamos algo fuera. Alguien caminaba sobre la hierba cerca de la cabaña. Era un ruido fuerte, como si estuvieran muy cerca. Mi esposa se puso nerviosa, así que intenté mostrar valentía y le dije que todo estaba bien. Me levanté y miré por la ventana. Fue entonces cuando me di cuenta de lo oscura que se había puesto la noche. Miré a mi alrededor sin ver nada más que grandes árboles y una oscuridad total a su alrededor. Le aseguré que no había visto a nadie. Luego me dirigí hacia la puerta principal y la abrí, saliendo al porche y encendiendo las luces exteriores. Mi visión alcanzaba solo una pequeña porción del camino de entrada, pero tampoco había rastro de alguien allí. El bosque permanecía en una calma y silencio absolutos, así que, de estar aún moviéndose por los alrededores, seguramente los habría escuchado.
Regresé al interior y le pregunté a mi esposa si aún oía los pasos, pero me respondió que el sonido no se había ido atenuando, sino que, simplemente, había cesado de golpe en algún lugar detrás de la cabaña. Mi valentía empezaba a flaquear, así que le pedí que subiera al altillo y se quedara quieta mientras yo averiguaba qué sucedía. Volví a revisar todas las ventanas sin encontrar nada y regresé a la puerta principal. Me disponía a salir de nuevo cuando un golpe sordo sacudió la cabaña. Levanté la vista hacia mi esposa, quien a su vez miraba hacia el techo. Alguien estaba sobre el tejado de la cabaña. Me refugié dentro y llamé a la policía, dando detalladas indicaciones de cómo llegar a la cabaña. Durante la hora de espera, escuchamos ocasionales pasos sobre el techo. A los 45 minutos, oímos sus botas tocar tierra, alejándose con calma. Miré por la ventana una vez más, viendo su silueta desaparecer en el bosque. La policía tomó la denuncia y nos llevó al pueblo, donde pasamos el resto de las vacaciones. Es aterrador pensar qué hacía esa persona, a kilómetros de la civilización, en medio del bosque. Probablemente esperaban a que nos durmiéramos o saliéramos, por lo que agradecimos haber escapado antes de que algo más sucediera. He vivido en la misma casa durante 8 años. Es una casa familiar normal, útil cuando tenía compañeros, pero ahora que vivo solo, no sé qué hacer con tanto espacio. Vivía en una casa que técnicamente tenía 4 habitaciones, pero solo utilizaba 2. Una era mi dormitorio principal y la otra, mi sala de juegos, mi santuario. Las otras 2 habitaciones estaban al final del pasillo de arriba. Una contenía algunas cajas de almacenamiento y la otra estaba completamente vacía, desolada. Después de salir del trabajo a las 9, recogí algo de cena de camino a casa y me fui directamente a mi sala de juegos. Tenía el día libre al día siguiente, así que qué mejor plan que jugar toda la noche. Me puse los auriculares y cargué Call of Duty, pero antes de que pudiera entrar en una partida, creí escuchar algo que sonaba como un golpe en la puerta principal. Me quité los auriculares y escuché atentamente, pero al no oír nada más, y pensando que habrían vuelto a llamar si realmente hubiera alguien allí, regresé a mi juego. Probablemente pasaron unas 2 horas y entonces lo oí de nuevo. Sonaba como un golpe o una puerta cerrándose, algo así, pero con los auriculares puestos y la puerta de mi habitación cerrada, era demasiado suave para poder distinguirlo con claridad. Me levanté y abrí la puerta, escudriñando el pasillo, aguardando a que aquel sonido resonara de nuevo. Tras un minuto de tensa espera, bajé las escaleras y observé a través de la puerta principal. Todo parecía transcurrir con normalidad en el exterior. Mis vecinos charlaban animadamente. Sin embargo, la persistencia de aquellos extraños ruidos me impulsó a cerciorarme de que la puerta estuviera bien cerrada antes de regresar al piso superior. Adoptando una postura más cautelosa, esta vez dejé la puerta de mi habitación entreabierta, con la esperanza de percibir mejor cualquier anomalía. Me coloqué los auriculares y retomé mi partida. Estuve jugando durante una ronda completa, aproximadamente unos 20 minutos. Al finalizar la partida, mientras me recostaba en la silla, una figura se cruzó velozmente por el vano de la puerta, justo en el borde de mi campo visual. De inmediato, me quité los auriculares de un manotazo y salté de la silla. Horrorizado e indeciso, me limité a contemplar fijamente la entrada.
Durante varios minutos me fue imposible reunir el valor para moverme. Finalmente me armé de coraje y exploré el pasillo y el resto de la casa, pero estaba completamente vacía. Sin embargo, la puerta principal estaba nuevamente sin llave. Cuando la policía investigó, descubrieron que alguien se había estado escondiendo, probablemente viviendo en la habitación vacía. Hacía semanas, quizás incluso meses, que no entraba allí. Todo ese tiempo, esa persona podría haber estado al otro lado de la pared sin que yo lo supiera. Es aterrador pensar en ello, especialmente si me lo hubiera encontrado. ¿Quién sabe qué habría hecho? A los 19 años, trabajaba como conductor de Uber. Aún no había descubierto qué quería hacer con mi vida, así que no había empezado la universidad, ni nada parecido. Simplemente conducía para pagar mis facturas hasta que lograra aclararme las ideas. Esa noche, planeaba conducir desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. Prefería esos horarios, cuando la mayoría de los otros conductores descansaban, y yo siempre he sido más nocturno. Alrededor de las 11, recogí a una señora en un bar y la llevé a casa, a unos 35 minutos de distancia. Su casa estaba casi en las afueras de la ciudad, en una zona mucho más apartada y tranquila. Después de eso, recibí otra solicitud de recogida a unos 10 minutos de mi ubicación. Dudé en aceptarla, porque el destino no estaba de vuelta hacia la ciudad, sino aún más lejos. Aún así, la acepté, esperando que el siguiente pasajero se dirigiera hacia la ciudad, donde seguramente habría más trabajo. Me incorporé a la carretera y empecé a conducir hacia el punto de encuentro. El camino me llevó a través de tierras de cultivo y poco más. La carretera estaba casi desierta de otros coches. Al llegar a la última curva, me encontré con un camino de tierra delgado que serpenteaba entre un campo de hierba alta, casi trigo dorado. Al final de este sendero, divisé una casa de campo en la cima de una pequeña loma. Según la aplicación, ese era el lugar indicado. Detuve el coche y aparqué en la hierba, justo frente a la casa. Todo estaba oscuro, sin señales de vida en el exterior. Tras unos segundos de espera, toqué levemente la bocina para anunciar mi llegada. Tenía las ventanillas bajadas y el sonido del viento agitando los cultivos era ensordecedor. Quizás por eso, un repentino golpe en la puerta del copiloto me sobresaltó. No se me había ocurrido mirar hacia atrás, al camino que acababa de recorrer. Daba por hecho que vendría de la casa. Un hombre asomó la cabeza por la ventanilla abierta y me observó. Un silencio tenso se apoderó del instante previo a que rompiera el hielo, preguntando si él había solicitado el Uber. Sus ojos danzaron hacia el asiento trasero en una rápida inspección, antes de asentir y clavarme la mirada. ¿Podrías ayudarme a llevar algo al coche? En un acto reflejo, condicionado por mi deber laboral, respondí afirmativamente, asumiendo que se trataba de equipaje o algo similar. Un error que lamentaría al instante. Se adentró en la casa, obligándome a descender del vehículo y seguirlo a una distancia prudencial. Al alcanzar el porche, abrió la puerta con cierta premura y se internó en la vivienda sin siquiera voltear a verme. Aceleré el paso para alcanzarlo en el porche, solo para encontrarme con un recibidor desolado, sumido en la penumbra, y ni rastro del hombre. Ni siquiera el eco de sus pasos resonaba en el silencio. Una atmósfera inquietante se cernía sobre mí. «¿Señor?», pregunté. Grité, intentando romper el silencio, pero la casa permaneció inmóvil, muda a mis llamados. Más allá del umbral, la oscuridad era casi absoluta, y
y el silencio sepulcral. No había manera de que entrara allí. Me di la vuelta y corrí de vuelta al coche, sintiendo el corazón en la garganta. Cancelé el Uber y escapé campo a través hasta la carretera principal. Mi mayor remordimiento de aquella noche es no haber dicho nada a nadie. Pensé que, como nada había sucedido, no tenía motivos para alertar a la policía. Pero cada vez que revivo ese momento, la certeza de que aquello ocultaba algo terrible se hace más fuerte. Incluso busqué información sobre la granja un mes después. Solo encontré que se había vendido por última vez en la década de los 60. Así que aquel hombre que vi, con casi toda seguridad, no era el dueño. Probablemente ni siquiera vivía allí. ¿Qué me esperaba dentro de esa casa si lo hubiera seguido? Es algo que nunca sabré con certeza. Todo esto me ocurrió hace poco más de un año. Con 24 años, soy dueño de una casa adosada en las afueras. La soledad a veces me pesa, así que siempre que puedo, invito a mis amigos a pasar el rato. Mis amigos más cercanos vienen un par de veces por semana e incluso se quedan a dormir para escapar de casa de sus padres. Esa noche no tenía planes, pero al día siguiente sí, con mi amiga Sara, que venía a ver una película. Así que simplemente estaba deseando que la noche pasara rápido. Me fui a la cama temprano, alrededor de las 9:15. En medio de la noche, me desperté de golpe. Miré la mesita de noche y vi que eran las 2 de la madrugada, pero la forma en que me desperté era extraña. El corazón me latía con fuerza y mi cerebro estaba muy alerta, como si algo estuviera a punto de suceder. Pensé que tal vez me había despertado de una pesadilla, hasta que oí un clic abajo. Me incorporé de golpe. Una puerta se abrió lentamente con un chirrido y pude oír los pasos de alguien entrando en mi casa. A pesar del terror que me atenazaba, supuse que debía ser Sara o alguna otra de mis amigas, ya que todas tenían llaves de mi casa por si necesitaban un lugar donde quedarse. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, abriéndola y adentrándome en el pasillo. ¿Sara?, pregunté. Nadie respondió. Esperé en el pasillo lo que me pareció una eternidad, hasta que una luz brillante parpadeó repentinamente, iluminando toda la planta baja. Un segundo después, un murmullo suave y parlanchín provenía del salón. Quienquiera que fuese, había encendido el televisor. Por un instante, sentí alivio, pensando que era definitivamente alguna de mis amigas que se había pasado con las copas. Bajé las escaleras y entré en el salón y sentí que todo mi cuerpo se helaba al instante. Un hombre desconocido estaba sentado en mi sofá mirando la pantalla del televisor. Un escalofrío me recorrió la espalda al verlo. Aparentaba unos 50 años, con el cabello negro, largo y ralo, y la ropa sucia. Mientras lo observaba, presa del pánico, él me dirigió una mirada y esbozó una sonrisa torcida. Luego me hizo un gesto con la mano, como invitándome a acercarme al sofá. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y salí corriendo por la puerta principal. Golpeé la puerta de mi vecino hasta que me abrieron y llamaron a la policía. Pero cuando llegaron, ya no quedaba ni rastro de él. Se había esfumado. Lo peor de todo es que la policía no le dio mucha importancia al asunto, sugiriendo que probablemente se trataba de un vagabundo inofensivo buscando un lugar para dormir. Pero yo lo veo de otra manera. Forzó la cerradura de mi puerta, se sentó en mi sofá y encendió el televisor. Luego, ese hombre enfermizo me sonrió
y me invitó a sentarme a su lado. Creo que podría haber sido un acosador o algo así, y ahora me cuesta conciliar el sueño por las noches cuando estoy solo, pensando que existe la posibilidad de que no esté realmente solo.